Oraciones que se rezarán durante los 12 días preliminares. Ven, Espíritu Creador, visita las mentes de tus siervos. Llena de la gracia de lo alto los pechos que tú creaste. Tú, que eres llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual. Tú, septiforme en el don, dedo de la paterna diestra, tú, auténtica promesa del Padre, que enriqueces las lenguas con palabras. Enciende lumbre en los sentidos, infunde amor en los corazones, corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo. Rechaza más y más lejos al enemigo, concede prontamente la paz, yendo así tú delante como guía. Evitemos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre y conozcamos también al Hijo, y por ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. A Dios Padre sea la gloria, y al Hijo, que entre los muertos resucitó, y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen. Feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, troncando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males. Recábanos todos los bienes, muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave, haz que libres de culpa seamos suaves y castos, danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, y su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación, sobre los que le temen. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como la había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. En cambio, qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, a este tercer día de la consagración a Jesús por medio de María. El día de hoy trataremos específicamente sobre el tema del placer. ¿Es bueno el placer? Y nada más a modo de introducción, la lección del día de ayer, la lección del día de hoy y la lección del día de mañana tratarán específicamente al respecto de la ramificación de lo que se denomina como concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Se denomina como aquella inclinación que nosotros tenemos hacia el mal. Es decir, que nosotros, reconociendo lo que es bueno, tratamos de hacerlo, pero de cierta forma nos cuesta, porque tenemos una inclinación específicamente al mal. Tendemos al mal. Y esto es un estado de pecado, como lo dijimos inclusive en la lección pasada, precisamente por la caída de nuestros padres, por el pecado original. Es por ello necesario que nosotros, además, sepamos leer, en este caso, la primera carta del apóstol San Juan, específicamente en el capítulo 2, versículos 16 y 17, que nos dice lo siguiente: porque todo cuanto hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios vivirá para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta lectura, precisamente con el Evangelio que relatamos en un inicio de San Mateo, dan cuenta de que seguir los caminos del Señor
representan este camino estrecho. E inadvertir los caminos del Señor representan específicamente este camino que es ancho, angosto, por el que todos caminan. Y no hay que suavizar las palabras del Señor. Si Él realiza esta advertencia, y a pesar de que es un lenguaje que nos suene de forma dura, hay que advertir que Dios no es un Dios exigente, que quiere que pocos se salven, sino que realmente el bien al que Él nos llamó, al que nuestro Señor Jesucristo nos llamó, es un bien que, como lo dijimos en la lección pasada, es perseguido. Es un bien del que usualmente uno debe tener el esfuerzo y el sacrificio para poder continuar con él. Entonces, este camino estrecho no representa un Dios exigente que quiere que pocos se salven, no es así, sino que realmente hacer el bien dentro de esta sociedad, dentro de este mundo, va a traer persecuciones, va a traer el hecho de sacrificarse por ciertos esfuerzos, el hecho de recibir también ciertas burlas, como lo indicábamos en la lección pasada. Entonces, este camino estrecho realmente es el llamado al bien que siempre requerirá específicamente un esfuerzo. El mal no nos trae libertad, sino más bien por el contrario la virtud, como lo decíamos en la lección pasada. Pero más aún, este camino estrecho representa el esfuerzo que nosotros debemos tener, porque quien no se esfuerza vive en el mal de una manera natural, inclusive, como lo decíamos en la anterior lección, sin examinarse, sin el propósito de verificar si está bien, si es que algo tiene que mejorar en sus vidas, porque quien hace este examen de examinarse efectivamente tiene que esforzarse por mejorar. Ese es el propósito. Por eso este camino es estrecho, este camino estrecho es precisamente aquel que nos lleva a la salvación, y no pocos lo encuentran, dice el Señor. Vaya advertencia, ¿no? Y específicamente al respecto del tema del día de hoy, debemos indicar que el placer en sí mismo es bueno. Y esto parecerá enigmático porque quizás a día de hoy mucho se le ataca a la Iglesia el hecho de indicar que es ella quien condena en este caso tal comportamiento como pecado, y esto también es pecado, y esto también es pecado, y prácticamente todo es pecado, y no es así. Alguna vez específicamente cuando a mí me explicaban el tema de los mandamientos y por qué en este Dios realiza ciertas prohibiciones para nuestra vida, me ejemplificaron específicamente una figura que a mí me ayudó mucho a comprender por qué Dios prohíbe las cosas. Si nosotros estamos dentro de un campo abierto y al final de este campo hay un barranco, existen unos barandales que intentan que yo en este caso no me vaya al abismo. Estos barandales que impiden que en este caso yo me vaya al abismo son los mandamientos o las prohibiciones que Dios hace. Porque a Dios le disgusta el pecado, no porque Él diga que es pecado y punto, sino porque el pecado le hace daño al ser humano. Es por eso que a Dios le molesta el pecado. Entonces las prohibiciones de Dios y los mandamientos de Dios deben entenderse en ese sentido, no como algo que me coarta mi libertad, sino una forma de librarme de caer y de morir en este caso, no en este ejemplo precisamente de caerme en el abismo. Entonces, el placer en sí mismo es bueno. Hemos dicho que inclusive Dios creó al ser humano, le dotó de ciertas facultades, y parte de esas facultades es precisamente el placer de sentir gusto por hacer ciertas cosas, como por ejemplo lo es comer, como por ejemplo lo es descansar, y como por ejemplo también lo es tener relaciones sexuales. La Iglesia no prohíbe las relaciones sexuales. La Iglesia, lo que en este caso, justamente por lo manifestado por nuestro Señor Jesucristo, lo que condena es la fornicación y el adulterio, que es precisamente cuando dos personas que no están casadas, un hombre y una mujer no casados, precisamente tienen intimidad o tienen relaciones sexuales sin estar dentro del santo sacramento del matrimonio. Entonces, la Iglesia no condena el placer. La Iglesia lo que condena es la concupiscencia del placer, es decir, el desorden en el placer. Es por ello que precisamente el placer tiene relación específicamente con tres de los pecados capitales, ¿no? Específicamente la lujuria, la gula y la pereza. Porque si nosotros, digamos, ¿no?, defendiendo la idea que comentaba en un inicio, el hecho de que nosotros realmente tenemos esta facultad dada por Dios de sentir placer, si nosotros no sintiéramos placer al comer, no sintiéramos placer, por ejemplo, al dormir,
y no sintiéramos placer también al hecho de tener relaciones sexuales, nuestra vida se vería coartada como humanidad en general. Si nosotros no comiéramos, si no sintiéramos gusto en comer, simplemente seríamos seres desnutridos y al poco tiempo moriríamos. Si nosotros no sintiéramos placer al descansar, pasaría lo mismo, tendríamos un deterioro de vida tremendo. Y finalmente, si nosotros no tuviéramos esta inclinación también a sentir el placer sexual, lo que sucedería sería que precisamente no tendríamos hijos, y eso generaría el hecho de que la sociedad termine de vez en cuando, pues porque finalmente no tendríamos hijos y no existiría un recambio generacional, y bueno, finalmente la sociedad no podría continuar. Entonces, Dios ha puesto estos placeres en el ser humano de forma ordenada, el pecado los desordenó. Esto es lo que se llama la concupiscencia, y específicamente en el tema del día de hoy, el placer no es malo, Dios lo quiso. El problema es que se ha ido inclinando hacia el pecado. Y es por eso que se puede decir que inclusive el hacer el bien nos cuesta. Es algo que realmente a nosotros nos cuesta, nos da cierto problema. Entonces, hay una gran mentira inclusive que se presenta a día de hoy en nuestra sociedad, y es el hecho de específicamente esta afirmación de que tener relaciones sexuales es el equivalente al amor. Y aquí yo quisiera tomar este tema específicamente porque vivimos en una sociedad que está muy sexualizada. Es decir, nosotros para ver propagandas en la tele necesitamos la imagen de una mujer, para, por ejemplo, consumir algún producto vemos propagandas igual de una mujer. Entonces es una sociedad que busca por cualquier medio que nosotros tengamos esa tendencia desordenada de la concupiscencia, precisamente el placer. Y es por ello que es importante desatar el hecho de que el sexo no es el equivalente al amor. Es una muestra de amor el tener relaciones sexuales, pero no es el amor en sí misma. Y específicamente porque yo les indico esta diferenciación, porque si el sexo sería el equivalente al amor, las prostitutas serían las personas más amadas y más felices del mundo. Y no es así. Entonces, es una mentira que cae por su propio peso cuando comenzamos a reflexionarla. De hecho, justamente a día de hoy nuestros jóvenes están muy llevados por esta sociedad hipersexualizada que trata de promover justamente por diferentes tendencias el hecho de tener una sexualidad libre inclusive de amor y de responsabilidad. Se dice inclusive que a partir de los años 60 y 70 usualmente existió una revolución sexual. Y esta revolución sexual lo que propugnaba en concreto era una distancia entre el sexo y el amor, porque antes de todos los anticonceptivos que se fueron desarrollando con el tiempo, si es que una persona tenía relaciones con otra persona, muy probablemente se quedaría embarazada y eso generaría efectos al respecto de esta situación. Pero los anticonceptivos entraron hasta el punto de vista en el que se puede tener una relación sexual con una, dos o tres o más personas sin tener, en este caso, la responsabilidad de, por ejemplo, generar hijos, que es el efecto principal de tener relaciones sexuales. Y aquí yo quisiera entrar a la lógica que justamente la Iglesia ha sostenido desde el momento en el que se dio esta revolución sexual con el Papa Pablo VI, porque cuando se generó toda esta revolución sexual, él advertía el hecho de que todo este uso de anticonceptivos generaría el hecho de que tanto el hombre como la mujer se usarían mutuamente. Se usarían mutuamente porque ya no existía la responsabilidad que se genera después de tener una relación sexual. Es decir, yo ya puedo tener intimidad con una, dos, tres o cuatro personas sin tener ningún tipo de compromiso posterior, porque finalmente el hecho de cuidarnos hace que nosotros no procreemos. Entonces, este acto, esta expresión del amor que es la sexualidad, termina siendo un juego de placer, termina siendo concupiscencia del placer. Y esto es algo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, porque para las generaciones actuales es muy común este pensamiento. Antes, como les comentaba, pues justamente el hecho de tener un compromiso con alguien, el hecho de que yo intente o desee tener sexualidad con alguien, ya me ponía a mí a reflexionar el hecho de que yo tendría que posteriormente tener un compromiso con esta persona, antes de los anticonceptivos.
Pero resulta que después de ello pues es mucho más fácil, porque finalmente pues yo no necesito tener un compromiso y simplemente necesito calmar estos placeres o estas ansias que yo tengo en mí y listo, y se acabó. Entonces es mucho más fácil el tema de los adulterios, el tema de las fornicaciones. Entonces esta concupiscencia es algo que a día de hoy golpea mucho las puertas de nuestra sociedad. Aquí yo quisiera tomar específicamente un ejemplo que es tomado de un libro al respecto de la castidad, porque a día de hoy hablar de la castidad sonaría casi que absurdo, casi que aburrido, ¿no? Pero tiene su sentido. Entonces resulta que había un joven, este es un relato de la vida real, este joven fue a un encuentro mundial de la juventud que se llama JMJ, que lo realiza la iglesia, y este encuentro fue realizado en Europa. ¿Y qué es lo que sucedió con este joven? Que él, en este caso, conoció a una chica, comenzaron a tener actividades dentro de este encuentro, porque este encuentro usualmente está llevado por actividades para jóvenes, es decir, hay conciertos, hay peregrinaciones, hay diferentes actividades que tratan como de unificar a la religión católica en sus jóvenes. Entonces este chico encuentra una chica, comienzan a hacer todas las actividades normales de la Jornada Mundial de la Juventud, y ¿qué es lo que sucede? Como que comienzan a enamorarse, comienzan a sentir atracción y tienen intimidad sexual. Después de eso, ella en este caso prácticamente jugó con él, no tomó en serio esta relación, que de hecho para él sí fue importante, y él terminó con el corazón destrozado. Y cuando estaba en la confesión, porque precisamente este libro es redactado por un sacerdote, él dice que este chico llegó al confesionario y le dijo muy, muy triste, muy arrepentido, pues yo me entregué a ella, decía él, ¿no? Y yo puedo, en este caso, borrar sus mensajes, borrar las cartas que ella hizo, borrar los mensajes que me mandó al celular, pero si hay algo que no puedo borrar, es el hecho de que yo ya me entregué a ella. Puedo borrar todo, menos eso. Entonces, todo este ejemplo da cuenta específicamente de que la sexualidad tiene que necesariamente estar llevada no solo por aquella apreciación de gusto físico, sino por un amor maduro. Porque finalmente uno no puede en este caso jugar específicamente con la sexualidad, porque hay factores hasta psicológicos que pueden afectar a cualquiera de las dos personas. No hablemos inclusive de los temas físicos, que a partir de la revolución sexual de los 60 y los 70 generaron inclusive enfermedades de transmisión sexual. Alguna vez inclusive algún teólogo católico decía que si en el mundo no existiera la infidelidad, pues realmente las enfermedades de transmisión sexual prácticamente ni siquiera tendrían un gran auge entre la sociedad, pues no, si se practicara la castidad, inclusive entre los jóvenes. Porque finalmente si solo te entregas a tu esposo y a tu esposa y esperas hasta entregarte a tu esposo y a tu esposa, pues finalmente no existiría este tipo de enfermedades de transmisión sexual. Entonces vamos en contra de esta idea del mundo que dice no, tienes que probar, tienes que entregarte, tienes que saber cómo llegar, tienes que llegar preparado, en este caso al matrimonio no tienes que llegar casto. Inclusive no sé si ustedes han podido verificar algunas historias al respecto de católicos convertidos en este caso, que dan testimonio al respecto de por qué uno debería ser casto, ¿no? Y hay una historia muy importante, muy buena, que yo se los recomendaría. Ustedes pueden buscar en YouTube el testimonio de Eduardo Verástegui. Él justamente hace alusión a este proceso de conversión que él tuvo, y pues él es un modelo, es un actor, también es productor católico a día de hoy, y pues es una persona atractiva, un hombre atractivo. Y resulta que él tenía muchas chicas y con estas chicas también pues jugaba, y cuando él llegó al momento de su conversión, pues él tuvo una reacción de reconocer que eso estaba mal, de reconocer que esa podría haber sido su hermana o su hija. Entonces, si uno se pone en el plan de querer jugar con los corazones de las chicas, o de las chicas jugar con los corazones de los chicos, puede llegar al punto de decir, ¿y qué pasa si esa persona fuera mi hijo, fuera mi hermana? ¿Haría lo mismo? ¿Tendría intimidad con esa persona y el día de mañana me desaparecería de su vida o le rompería el corazón? Pues no. La castidad tiene un gran sentido y no es algo absurdo ni de antaño, ¿no? Ni de antiguo, sino que realmente tiene un gran propósito. Es por eso que Dios ha querido que en este caso nosotros guardemos la pureza y la castidad, no por un mandato arbitrario de Dios que quiere que nosotros seamos infelices,
sino porque, como lo decía en el ejemplo anterior, es un límite para que nosotros evitemos no caer en el abismo del pecado. Dicho eso, también pues al respecto del placer de la gula y también del placer de la pereza, específicamente la gula, que es este desorden al respecto de la comida y de la bebida, y de la pereza, que es el desorden en este caso en el placer del descanso. Estos pecados capitales, la gula, la pereza y la lujuria, tienen que ser vencidos por medio de una voluntad fuerte y férrea. Se dice inclusive que las voluntades grandes tienen propósitos, pero las voluntades débiles únicamente tienen deseos que se apagan de cada cierto tiempo con pequeñas aspiraciones. Entonces, es diferente que nosotros vivamos nuestra vida tratando de generar virtudes y luchando con estas tendencias que están dentro de nosotros mismos, porque la concupiscencia, a diferencia de los otros enemigos del alma, recordemos, los enemigos del alma son el demonio, el mundo y la carne. La carne es el equivalente a la concupiscencia. La concupiscencia es interna, es un enemigo que está dentro de nosotros. El demonio y el mundo son factores externos, son enemigos que están atacándonos desde afuera. Entonces, para poder librar la batalla específicamente con la carne, que es la concupiscencia, nosotros debemos tener una voluntad, debemos pedirle al Señor templanza, fortaleza, para que nosotros podamos luchar precisamente contra todos estos pecados que están dentro de nosotros mismos y tienden siempre al mal. Ahora, dentro de esta forma de luchar, de esta voluntad que tiene que tratar de vencer por encima de estos pecados y de estos placeres desordenados, se encuentra específicamente el hecho de que nosotros sepamos gozar del bien. Nuevamente, un ejemplo. Cuando nosotros realizamos un acto que sabemos que está mal, pero aún así lo hacemos porque sentimos placer en hacerlo, las consecuencias de ese pecado llegarán tarde o temprano. Mientras que por el contrario, si nosotros, a pesar de saber que el mal es seducción y es algo que nos dará placer momentáneo por un momento, lo rechazamos, nosotros tenemos la facultad de gozar el bien, porque somos lo suficientemente maduros para entender que el bien es superior a un momento de placer. Como lo hemos dicho, el placer es bueno, pero en un desorden es malo. Es por eso que es muy importante que nosotros sepamos identificar que para poder comprender y gozar el bien, nosotros necesitamos de la oración. Y específicamente, ¿por qué quisiera indicar esta alusión? Porque muchas de las veces nosotros como comunidad, inclusive dentro de los retiros, hemos escuchado que hay personas que dicen: yo quisiera orar, pero me cuesta. Yo quisiera rezar el Santo Rosario, pero me cuesta. Yo quisiera hacer cosas que objetivamente son buenas, pero me cuesta. Entonces, recalco el Evangelio que en un principio leímos: el camino estrecho. El bien va a necesitar un pequeño sacrificio para generar una virtud. Porque realmente el camino fácil, el camino de la entrega, el camino que no requiere ningún esfuerzo, es el que es amplio, el que genera perdición. Pero si ustedes, queridos hermanos, están llamados a esta consagración a Jesús por María, denle la oportunidad a sus almas, a sus vidas, de generar virtudes. Hay una reflexión de un padre que a mí me encanta cuando yo le escucho, porque él dice que en nuestros mayores pecados nosotros podremos encontrar nuestras mayores virtudes. Inclusive él decía, ¿no?, dentro de esta reflexión: miremos la vida de los santos. Los santos eran personas que pecaron, pero que de ese pecado aprendieron, y muchos ese pecado lo convirtieron en la virtud que los llevó a la santidad. Y es así como en este momento yo les pido que reflexionen al respecto de los placeres desordenados de sus propias vidas. ¿Cuáles son aquellos desórdenes de placer en sus propias vidas? La gula, la pereza, la lujuria. Recordemos inclusive que dentro de la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo advierte el hecho de que mirar inclusive a otra persona con deseos ya es pecar en nuestro corazón con esa persona. Y resulta que el lenguaje del Señor
es alto y un poco exigente, no por nada, sino porque realmente cuando logremos alcanzar la virtud de la pureza, nos daremos cuenta de la felicidad y del gozo que ella provoca. Por el contrario, el vivir una vida lujuriosa en el que yo constantemente estoy tratando de sentir placeres a la vista, sin importar si estoy casado o no estoy casado, o aspirar a la pureza si es que no estoy casado todavía, pues genera la esclavitud de la que hemos hablado, ¿no? Genera en este caso el sinsabor de esos placeres que me van a llevar a una especie como de adicción. Dicho esto, inclusive hay estudios psicológicos que hacen referencia a que, por ejemplo, quienes son adictos a la pornografía son, en este caso, personas que cada vez buscan algo que les dé más placer. Es decir, es un chispazo que me da cierta sensación de placer y cada vez quiero más, y 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 no paro, y me encadeno en ella. Mientras que una persona virtuosa que precisamente guarda la pureza no está encadenado a ello, sino que se encuentra dentro de virtud que le provoca felicidad. Como les decía, pues precisamente el día de ayer, queridos hermanos, yo sé que este lenguaje puede producir un poco de adversión, ya nos ha pasado en otras consagraciones, pero órenlo, denle la oportunidad al Señor de que en este caso en sus oraciones ustedes puedan reflexionar al respecto de estas palabras y ustedes puedan pedirle a Él guía, para que por medio de Él y de sus oraciones, pues ustedes puedan reflexionar y examinarse por dentro para saber cómo están. Porque muchas de las veces no nos damos cuenta de que los males que nosotros padecemos, o inclusive dentro del hogar, se deben precisamente a estas tendencias que nosotros no frenamos ni logramos controlar. El mundo nos dice que todo es normal, el mundo nos dice que la infidelidad es normal, el mundo dice que el divorcio es normal, el mundo dice que la fornicación es normal, pero no nos dice de las consecuencias de esa supuesta normalidad. Si yo cuido mi corazón, que precisamente es el propósito de la castidad, yo podré ser más feliz, a pesar de que en este caso sea perseguido y señalado por tomar esta decisión. Para finalizar, queridos hermanos, pues simplemente lo que nosotros quisiéramos ponerles también a punto de reflexión como el propósito de esta lección es precisamente que nosotros realicemos una confesión, que nosotros acudamos al sacerdote de nuestra parroquia o al sacerdote que en este caso sea nuestro confesor y nosotros nos confesemos en aquellos pecados de placer en que hemos recaído. Porque, dicho sea de paso, la confesión, el sacramento de la confesión, es el único tribunal en el que el culpable reconoce su culpa y no es condenado, sino que es absuelto. Y que Dios los bendiga. Vamos, queridos hermanos, a hacer nuestra oración de abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti. Ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos. Nos vemos el día de mañana.